Buenas tardes, les saluda su hermano en Cristo, José Brancabello, encargado de multimedia en la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del sur de Texas. Les invito a estudiar el curso sobre Diaconado, parte 4, presentado por Fernando Rosas. Dios les bendiga. Ahí tenemos, ¿verdad? Una figurita, y a veces dicen que una figura cuenta más que mil palabras. ¿Qué está haciendo el personaje en cuestión? ¿Sí se ve ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Verdad que sí, hermano? Yo tengo camisas de manga larga, pero casi siempre me las remango, porque algo tenemos que estar siempre haciendo, y con la manga larga, y luego si es camisa muy clarita no podemos ni qué. En cambio, cuando se trata de trabajo, pues remángate la manga y ponte a trabajar. Bueno, doctrinales, dice el versículo 9, ahí mismo Efesios capítulo 3, versículo 9, si usted lo puede leer, por favor. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Así es, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El diácono tiene que pensar un poquito más de cerca en estos asuntos espirituales, que guarden el misterio de la fe. En el Nuevo Testamento nos damos cuenta que misterio quiere decir una verdad que estaba oculta, pero que ahora ha sido revelada. Y quiero que vayamos a dos textos que tengo aquí en mi material, y usted los puede apuntar ahí en su bosquejo. Efesios capítulo 3, por favor, Efesios capítulo 3, de sus versículos 1 al 7, dice el apóstol Pablo las siguientes palabras. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Dos cosas podemos darnos cuenta aquí, hermanos. Una, que dice que se dio el privilegio de que ahora los gentiles fueran, ¿qué? Coherederos. Y acuérdese usted que los gentiles no pertenecían al pueblo de Dios. El mismo apóstol Pablo se encarga de decirnos que de dos pueblos hizo uno solo. Y cuando habla de dos pueblos se refería al pueblo de Dios de la antigüedad y ahora a los gentiles copartícipes, formando un solo cuerpo en el Señor. Por otra parte, encontramos que el Evangelio no había sido todavía revelado hasta el momento en que les fue revelado. ¿A quiénes? Dice el apóstol Pablo, a los apóstoles y a él también. Así que ese misterio, que incluso dice un texto de la palabra que anhelaban ver los ángeles, no tuvieron el privilegio, como usted y yo lo tenemos ahora. Así que los diáconos especialmente dice que guarden ese misterio de la fe. Es sencillamente el conocimiento y convencimiento de Cristo y su ¿qué? Y su salvación. Estar seguros de esto. ¿Por qué se pide asuntos doctrinales a los diáconos? Porque definitivamente, si están involucrados con las personas en más de una ocasión van a hacer preguntas. Hermano, ¿y por qué esto? ¿Y de qué se trata esto? No entendí esto. El domingo lo escuché, pero quisiera que usted me lo aclarara un poquito. Así que el diácono debe de estar presto, conocedor de qué, de la Escritura, para poder dar una respuesta. Y quiero decirles
que incluso si no hay una respuesta, si no hay la seguridad de la respuesta, por favor, no saquemos de la manga la respuesta, porque a lo mejor no estamos dando la respuesta adecuada. Podemos ser honestos y sinceros. Ahorita no tengo exactamente la respuesta, pero espérame, el próximo X día que nos veamos, vamos a ¿qué? A tratar este asuntito. Y va a tener tiempo de ¿qué? Pues de escudriñar la palabra, de qué se trata este asunto. Hay un hermano predicador por allá por Río Bravo, que con la partida de nuestro hermano Carlos Robertson, él se apoyaba mucho en el hermano Carlos cuando tenía alguna duda, alguna dificultad en cuanto a doctrina se refería. Nuestro hermano Carlos ya está con el Señor, entonces él habló conmigo y me dijo: hermano, cuando yo tenga alguna duda, ¿yo puedo contar con usted? Adelante, adelante. Y me ha hablado varias veces para hacerme algunas preguntitas, ¿verdad? Que todavía le cuesta un poquito de trabajo tal o cual texto, y con gusto lo analizamos, checamos y buscamos tener pues la mejor aceptación en cuanto a lo que dice la Escritura. Entonces, conocimientos y convicciones firmes en cuanto al Señor Jesucristo y su salvación. Primera de Pedro capítulo 1, pueden apuntarlo también ahí en sus materiales. En la última parte de su material incluso hay una hojita a donde usted puede apuntar, dice ahí notas. Primera de Pedro capítulo 1, del 3 al 9, dice la Escritura de la siguiente manera: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por consiguiente, entonces, el diácono acepta por fe ese conocimiento y convencimiento de Cristo y su salvación. Después debe de tener convicciones y conocimientos muy firmes en cuanto a ¿qué? En cuanto a la iglesia. Aquí tengo algunas cositas que tienen que ver con las prácticas de la iglesia del Señor. Si usted sigue su bosquejo, bueno, aquí tenemos también los números. La salvación no se adquiere por méritos propios. Hay personas que se consideran que son salvas. Yo no sé si usted le ha tocado platicar con alguna amiga, una vecina, e incluso algún familiar, que se considera que ellos están bien. Ellos piensan que son buenos porque simplemente no hacen algunas cosas que hacen otras personas. Y normalmente la gente divide las faltas o los pecados en dos: los grandes y los ¿qué? Y los chiquitos. Y cuando hablamos de los grandes, la gente dice: bueno, yo no mato, yo no robo, etcétera, ¿verdad? Y luego dicen: es más, mire, yo soy una persona muy hogareña y estoy con mi familia, etcétera, etcétera. Pero usted y yo sabemos lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo hace el énfasis en Romanos. Dice: porque no hay justo ni uno. Cuando alguien me dice que no, que él está muy bien, le dije: vamos a ir a Gálatas. Abrimos nuestra Biblia y vamos a Gálatas, cuando el apóstol Pablo hace una listita bien interesante, ¿verdad? Empieza con cosas feas: adulterio, fornicación, lascivia, y luego dice borracheras, idolatría, pero después incluye cositas así: iras, celos, contiendas, disensiones y cosas semejantes a estas,
Y entonces usted pregunta, caray, ¿nunca te has enojado con nadie? No, pues sí, hermano, pues sí es un pecado. ¿Te has disgustado? ¿Te has hecho de palabras? ¿Tienes resentimiento? No, pues usted sabe, ya somos humanos. Bueno, entonces, ¿tienes o no tienes pecados? No, pues sí. Ok. Entonces, la salvación no se adquiere por méritos propios. En Efesios capítulo 2, apúntele usted ahí, Efesios 2, 8 y 9, dice el apóstol Pablo, que no por obras para que nadie se gloría, dice, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. El hecho de que su Hijo Jesucristo haya venido a este mundo, haya dado su vida en sacrificio. ¿Por quién? Por nosotros. En Filipenses capítulo 2, un texto muy conocido, del versículo 5 en adelante, dice el apóstol Pablo, ahí haciendo una invitación a la iglesia: haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no lo tuvo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciendo semejante, ¿a quién? A nosotros. Se hizo semejante a nosotros. Llevó en sí el pecado de nosotros, y fue hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Ahí está. Entonces, en Filipenses 2 está este texto que mencioné. El otro, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Estar seguros de la que, de nuestra salvación. Mire, de repente encontramos a personas que dicen, bueno, hermano, es que yo ya tienen algún tiempito en la iglesia, pero nunca han sido diligentes, se han puesto a estudiar, a prepararse, o no, simplemente ahí van, como si fueran a una reunión social, ¿verdad? El domingo, miércoles o el jueves, como si fuera reunión social, ya están acostumbrados. Y de repente, no, pues es que te dice que, pues como que ya no creo mucho esto. Sí, yo he escuchado eso, como que ya no creo mucho. En una ocasión, un joven que teníamos como miembro de una de las congregaciones en que hemos trabajado, mi esposa y yo, fue bien doloroso. Algunos meses él no quería participar cuando hacíamos el rol de participaciones de los hermanos. No, Fernando, yo no quiero ahorita participar. Bueno, yo pensé, dije, a lo mejor tiene algún problemilla, no se siente bien, algo que tengan que hacer, lo respetábamos. Hasta que un día, este joven bien preparado, era un joven catedrático de la Universidad Autónoma de México. Bien preparado, el muchacho. Dice, hermano, podemos hablar cuando quieras. Hicimos la cita, platicamos. Dice, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe por qué yo no he querido participar? Es que para mí, ahorita ya como que ya cumplió el propósito de que lo que conocí, llenó cierta parte de mi vida en el momento de necesidad, pero ahorita como que ya no lo necesito. Y empezó a mencionarme algunos filósofos que los hemos estudiado. No, pues es que fulano, estos pensadores. Le dije, sí, ya sé lo que piensan. ¿Qué te parece si vamos a ir a la Biblia, estudiamos un rato? No, dice, porque hablar de religión y política no llegamos a ninguna parte. Qué triste. Una persona que tenía un tiempo en la iglesia y que supuestamente conocía la palabra de Dios. Bueno, número 2, el bautismo infantil no se encuentra en la Escritura. ¿Cuántas controversias hemos tenido con nuestra familia cuando dice, ¿cómo que te bautizaste? ¿Qué? ¿Nunca te dijeron, mira, ahí está tu madrina, ahí está tu padrino, que te cuenten cuándo fueron contigo? ¿A dónde? Todos. ¿Cuántos de los que están aquí fueron católicos y ahora son miembros de la Iglesia del Señor? Pues la mayoría. Entonces todos pasamos por el ¿qué? Por el rito, ¿verdad? Sí. Yo les cuento que cuando yo me bauticé, la primera que renegó y que me reclamó fue mi mami. Es que ¿cómo es posible? Porque ellos eran de estar en las tradiciones, ¿verdad? Pero en 1987 tuve el privilegio de bautizarla. Gracias a Dios. Ella tiene más de 32 años en Cristo. ¿Con qué? Con la Escritura. Con la Escritura. El bautismo infantil ha sido simplemente una tradición de la iglesia. Y yo no sé, hermano, si los hermanos tienen por ahí, ya ve que hay un material de Wichita Falls Foundation, a donde vienen todas las doctrinas, en qué años se establecieron y cómo aparecieron y cosas. Ahí aparece también un poquito sobre esto del bautismo infantil. No está en la Escritura. Cristo tiene toda la autoridad. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 28, 18? Después de la resurrección del Señor y que todavía se encuentra con los apóstoles y antes de la
la ascensión, ¿qué les dice el Señor a los apóstoles? ¿Se acuerdan? Mateo 28, 18. Toda autoridad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, el último mandato del Señor, la famosa gran comisión. Entonces, Cristo tiene toda la autoridad. De repente usted va a encontrar gente que dice, ¿y tú qué cosa eres? No, yo soy cristiano, sí, pero ¿de cuál? Ah, caray, hay muchos. Están pensando en todas las diferentes denominaciones. Y normalmente en las denominaciones hay una jerarquía, de donde mandan las ¿qué? Las órdenes, lo que se debe de enseñar, lo que debes de creer, etcétera, etcétera. Yo he visto libritos donde dice, esto creemos X, ¿verdad? Y ahí vienen los ¿qué? Los cánones. Incluso uno que es muy famoso se llama los 39 artículos, uno muy famoso, ¿verdad? De la iglesia metodista, anglicana y cosas así. Entonces, esto es lo que nosotros creemos. Bueno, Cristo tiene la autoridad. No es ni el Papa, aunque cuando usted le menciona al Papa a una persona como que siente que poquito, ¿verdad? Y se molestan. Pero tenemos la Escritura para mencionarlo. Y yo le quiero recomendar algo. No solamente lea la Biblia, lea historia. La historia nos va a decir mucho de lo que sucedió en los siglos pasados y cómo es que el papado surgió y tomó también mucha relevancia para un conglomerado de personas. Bueno, Cristo tiene toda la autoridad. La importancia de la cena del Señor. No es aceptable que un hermano que sea candidato a diácono o que quizá incluso es diácono, lo veamos en la congregación, como dicen por ahí las viejitas, cada Pascuas y San Juanes. ¿Verdad? Deja de ir 3 domingos y de repente se aparece. O va 2 y otro no, y ya hasta sabemos, ¿verdad? Que uno sí y otro no, y cosas por el estilo. Menospreciando, ¿la qué? La cena del Señor. El escritor a los Hebreos pone un ejemplo. A los que menosprecian y tienen por inmunda la sangre del pacto. Y dice que estas personas van a tener una dificultad con el Señor por descuidar la importancia. A veces no tenemos una conciencia clara del privilegio que tenemos de participar de la cena del Señor cada primer día de la semana. El significado que tiene. El apóstol Pablo, cuando hace las recomendaciones en 1 Corintios del capítulo 11, 23 en adelante, pues él está diciendo ahí, ¿verdad? Que el que come y bebe indignamente será culpado de ¿qué? De juicio. Juicio come y bebe para sí. Y el argumento dice, por esta causa muchos están debilitados y otros duermen, se murieron y no sabían de la importancia de la participación, el significado de la cena del Señor, la grandeza que tiene el significado de la cena del Señor. Un diácono tiene que tener ese conocimiento porque le va a tocar muchas veces dirigir la cena del Señor. ¿Qué texto? Preguntaba yo allá en las mismas. ¿Cuál es el texto que tradicionalmente se escucha en las iglesias de Cristo el primer día de la semana? Me atrevo a decir que en el 98 o 95% de las congregaciones. ¿Cuál? Primera de Corintios 11, 23 en adelante. Y yo decía a mis hermanos, hay muchísimos textos que hablan de la cena del Señor, pero que no nos ponemos ¿a qué? A leerlos y a investigarlos. Pero hay muchos textos que hablan de la cena del Señor. Es más, pueden buscar textos en el Antiguo Testamento que están relacionados. Cuando habla de la Pascua y cuando habla de otros eventos, usted puede relacionar esos textos con la cena del Señor. Porque el Señor Jesús, la noche que fue entregado, estaba celebrando ¿qué? La Pascua. Y por eso dice que después de haber cenado, tomó el pan, lo repartió, tomó la copa, la repartió. ¿Esto es qué? El nuevo pacto. Establece durante la cena pascual, establece la cena del Señor. Entonces, el diácono debe de conocer
esa importancia que tiene la cena del Señor. Y enseñársela a su familia. Porque, hermanos, es triste, pero hay ancianos de la iglesia, que su familia no va. O va pues, de vez en cuando. O que haya diáconos, pues que ellos están ahí y su esposa también, pero sus hijos no están. Pasó una cosa interesante en una congregación, y lo supe tiempo después. Yo servía a la congregación de Lufkin, Texas, aquí en el este de Texas, por 6 años y medio aproximadamente. Y bueno, hacen una invitación a la persona, vamos, nos contactamos, predicamos, enseñamos, y después el comité encargado de seleccionar a los que ya pasamos por ahí decide, bueno, pues nos gustaría que esta persona entramos ya en el proyecto de trabajo, y etcétera, etcétera. Y ya cuando ya conoces a los hermanos, te empiezan a platicar. Y dice, ¿conoció usted a fulano de tal? Sí, cómo no, sí lo conozco. Dice, él vino aquí, él estuvo aquí, él nos predicó. Y él predicó bien, por cierto. Pero el único detalle, dice, es que apenas estaba por concluir la clase cuando de repente sus hijos se levantaron y se fueron. Y ya no se aparecieron en el resto del servicio. Y pues ni en el servicio de la tarde, ¿no? Ya se fueron por ahí. ¿A dónde? Quién sabe, pero no estuvieron en el servicio. Entonces, cuando se reunió el comité de ver quién se quedaba, dijeron, pues si no tiene un control sobre sus hijos, y voy a ver más tarde sobre eso, de los diáconos y la familia, imagínense, ese detalle hizo que no se contratara a este predicador. Parece sencillo, ¿no? Entonces, debe de enseñarle el diácono a sus hijos la importancia de la cena del Señor. Porque muchos ya son jóvenes cristianos. Mire, esto lo había mencionado, ahorita me acuerdo de un detalle. Una de mis nietas, de las que viven en Houston, este año, gracias a Dios, ya entró a, Abilene Christian University, aquí en Abilene, Texas, con una beca completa, gracias a Dios. 50% por ser, una miembro activo en la iglesia, y 50% por ser hija de predicador. Mi yerno es predicador. Entonces, le asignaron una habitación en las instalaciones de la universidad, y estaba una muchacha. Y mi esposa hoy me estaba comentando, dice, fíjate, hablé con Paulina, mi hija, y dice, ya tuvo una dificultad, Andrea, así se llama ella, con la compañera de cuarto. Le digo, ¿por qué? Ella no es una persona de pleito ni cosa por el estilo. Dice, bueno, tienen apenas cuántas semanas de clases que acaban de iniciar. 2 semanas, ¿no? Y la jovencita, cristiana, porque Abilene Christian University se supone que la mayoría son, ¿qué? Cristianos los estudiantes. Y la jovencita la invitó a salir. Y la jovencita tiene vehículo. Y ella salió y dice, ok, pues vamos. Dice, no, la espantada para mi nieta, porque al lugar donde fueron, pues era una fiesta así un poquito medio alegre, entre comillas, y la muchacha empezó a tomar. Y para ellos era, ¿cómo? Somos cristianas, ¿verdad? Y dice que no podía regresar al cuarto de la universidad porque la muchacha es la que traía el vehículo. Imagínense si hay un accidente o un problema. Lamentablemente muchos de nuestros jóvenes cristianos andan bien descarriados, lamentablemente. De ahí la importancia de que el diácono le enseñe a sus hijos, ¿verdad?, la importancia de la cena del Señor, el significado, la representación, etcétera, etcétera. Bueno, y dice después el número 5, otras Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Si usted lo encuentra primero que yo, versículos 1 al 6, por favor. Hebreos 6. Por tanto, dejando el rudimento de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección, de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos
si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ok. Pablo, el escritor de los Hebreos, no piensen que es Pablo, porque tenemos muchas ideas de quién fue el escritor, no tenemos exactamente la certeza de quién fue el escritor de Hebreos, pero el escritor dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina. ¿Qué significa rudimento? ¿Qué conocimos al principio usted y yo cuando iniciamos nuestra vida cristiana? Pues conocimos el Evangelio y llegamos al Señor al reconocer nuestras condiciones y la necesidad. Y después nos instruyeron, hablando de la cena del Señor. Ahorita que están aquí los chiquillos moviendo la máquina aquí para los cánticos. Ay, quería moverme, pero le digo que yo estoy acostumbrado a andar de aquí para allá en el púlpito. ¿Por qué nosotros? El hermano dijo, ¿dónde está el diapasón, verdad? ¿Dónde está la pasión? Eso sí, lo usamos en muchas ocasiones. ¿Por qué no usamos instrumentos? Miren, algunas personas dicen que hay instrumentos en el cielo, porque oí una voz como de trompeta. ¿Verdad? Debemos de saber, si un candidato al diaconado debe de conocer, ¿por qué no usamos instrumentos musicales? Algunas iglesias que los están usando ya causaron una tremenda confusión en el cuerpo de Cristo, y lo que es peor, se ha dividido un sector de la hermandad. ¿Quién conoce San Antonio de los hermanos que están aquí? Bueno, el hermano José sí tuvo que ir, ¿verdad?, a San Antonio varias veces. Cuando vamos atravesando el 10 de San Antonio, antiguamente decía Old Hill Church of Christ. Ahora usted pasa por el 10 y ya nada más dice Old Hill Church. ¿Sí? Ahí fue ministro, ahora ya no es ministro, ahora es parte del equipo de trabajo, pero no es ministro ya, el famoso Max Lucado, decimos nosotros, otros dicen Max Lucairo, bueno, como se diga. ¿Alguien ha leído un poquito de Max Lucairo? Él tiene libros, algunos libros de Max. Quiero decirles que como escritor es un excelente escritor. Yo tengo una colección de libros escritos por Max Lucairo, es un excelente autor. Fue ministro en la Florida y fue ministro en el Brasil, y después del Brasil ya se vino para acá. Usted puede investigar por ahí en el Google, Max Lucado en la Iglesia de Cristo, de veras. Pues ellos introdujeron hace algunos años instrumentos musicales en la iglesia, trayendo una tremenda confusión. Entonces necesitamos saber por qué no usamos instrumentos. En una ocasión llegó una señora que, por lo que yo deduje, era de corte pentecostés, y llegó a visitarnos, estaba en la reunión, cantamos a capela, y de repente me hace la pregunta: oiga, hermano, ¿que ustedes son tan pobrecitos que no pueden comprar ni un pandero? Así me dijo, ¿verdad? Y usted sabe que le pone pandero al asunto y no, hombre, agarra ritmo, ¿verdad? ¿No ha visto usted el famoso cántico sencillito, alabaré, el coro con un pandero? ¿No lo ha escuchado por ahí? Le aseguro que agarra ritmo. Bueno, entonces, es parte de lo que el diácono debe de ¿qué? De conocer. ¿Por qué no? Bien, dice aquí, rudimentos de la doctrina es lo primero que nosotros conocimos al llegar a Cristo. Y fíjese lo que dice: no echando otra vez el fundamento de ¿qué? Del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué hizo que llegáramos al Señor? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis
el don del Espíritu Santo. Eso ya pasó, ya lo manejamos. Arrepentimiento de obras muertas. De la fe en Dios, ya sabemos, ¿verdad? Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, etcétera, etcétera. Pero sin fe, versículo 6, es imposible agradar a Dios. De la doctrina de bautismos, es interesante que usa plural aquí. Bautismos, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Eh? Eso leemos en Efesios, ¿verdad? Capítulo 4, un solo bautismo. Pero la gente ahí, ¿qué? Ha inventado otros bautismos. Quiero decirle que en un estudio un poquito detallado encontramos 11 diferentes tipos de bautismo. Bueno, hay que conocer. Dice aquí, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Esta era una práctica muy común en el primer siglo. Es más, Pablo dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Era una práctica. Bueno, ¿qué más? De la resurrección de los muertos. Ay, hermano, pues yo he escuchado eso, pero ¿y con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿No ha escuchado esa preguntita? ¿O usted no se la ha hecho? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Bueno, hay que saber. ¿Y qué dice? Y del juicio eterno. Los testigos enseñan que no, si es un Dios tan grande, tan amoroso, olvídate, no hay tal cosa. Tú te vas a quedar aquí en la tierra, tú sigues siendo buenito y te vas a quedar ¿dónde? Aquí, en la tierra. Muchos no creen en el ¿qué? En el juicio eterno. Tristemente tengo una estadística de hace ya una buena cantidad de años, a donde se hizo una encuesta entre ministros de diferentes grupos religiosos. Qué triste es escuchar que una gran cantidad ni ellos mismos creían en muchas de las doctrinas básicas de la Escritura. ¿Cómo? ¿Sí? Una encuesta religiosa que se hizo hace algunos años. Bueno, y dice entonces aquí, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces hay muchas doctrinas que tienen que ser aprendidas. Unas se llaman doctrinas básicas, otras se llaman doctrinas de salvación, otras doctrinas del reino, etcétera, etcétera. Pero el diácono debe de ¿qué? Manejar ya esos fundamentos doctrinales. Bueno, ya acabamos a las 8, aquí vamos a acabar a las 8:30, hermano. Entonces avanzamos un poquito más. Versículo 10. Regresando a Timoteo 3, versículo 10. ¿Y estos qué? Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahí está. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Cuando usted ve todas esas características que ha mencionado el apóstol Pablo, ¿qué piensa? ¿Podemos ser diáconos o no podemos ser diáconos? ¿Usted cree que hay una persona completamente que llene exactamente todo este conjunto? Todos los materiales que yo he escudriñado y lo que puedo ver es que no todos los diáconos llegan, como puedo decir yo, a ese dechado de tantas virtudes. Pero la idea es que él va a ir ¿qué? Va a ir superando. Pero cuando escuchamos esto, dicen, no, pues ¿quién va a ser diácono? ¿No es cierto? La idea es que aquellas cositas que le falten, porque mire, cuando dice de los ancianos, dice el que anhela obispado, buena obra desea. Bueno, el diácono también desea ¿qué? Hay hermanos que desean ser colaboradores para servir las mesas, ayudar en diferentes oficios. Y ven estos requisitos y dicen, no, pues yo qué, yo para cuándo. No se me frustre. Ahí están, y buscamos hombres adecuadamente
y más adelante vamos a ver este principio. Pero es posible que diga, bueno, sí, lleno aquí, lleno acá, aquí me falta, aquí creo que estoy como, pues a la mitad, no sé, ¿verdad? Entonces, este es, por decirlo así, un ideal para que las personas que puedan ser elegidas por la iglesia, trabajen ¿en qué? En superar esto. Decía un hermano, ya está con el Señor, el hermano Arnoldo Mejía, un excelente maestro y psicólogo, decía, a ver, ¿quiénes establecen a los diáconos en la iglesia y a los ancianos? ¿Quiénes? Los ministros tenemos la obligación de preparar a la iglesia y de enseñar, para que juntamente con la iglesia se haga la selección de las personas y la elección, se confirme su trabajo. Pero él preguntaba, ¿y los predicadores llenarán todas las áreas de los requerimientos? ¿Qué piensa usted? Díganlo con honestidad. Pues que también están en el mismo proceso de Exactamente, hermano. Estamos en el mismo andar, caminar y trabajar. ¿Cuántos años tiene en el ministerio mi hermano José? 30. Ajá, fíjese. 30 años. ¿Y somos lo mismo de hace 30 años? No. Definitivamente que no. Cuando uno se paraba por primera vez en el púlpito, pues si eran púlpitos como este, nadie veía nada. Pero el pobre hermano andaba a lo mejor con los piecitos un poquito que. Algunos púlpitos, esta parte la tienen desgastada. ¿De veras? ¿Por qué? ¿Para sentirse cómo? Para sentirse seguro. Pero pasan los años y va avanzando, va mejorando, va tomando más capacidad y al rato ya nos movemos como pez en el agua. ¿Pero fue qué? Un desarrollo, un proceso. Lo mismo pasa con los diáconos, mis hermanos. ¿No cree usted que la palabra irreprensible, porque a veces nos confundimos con la semántica y con el lenguaje, ¿no cree usted que irreprensible quiere decir que no se le haya qué? ¿Qué? Ninguna tacha. No. Simplemente lo que significa es, si estos están, como se dice, actuando de una manera positiva. Porque a veces, humanamente hablando, tenemos un concepto de ¿qué? De perfección o de madurez y de etcétera, etcétera, que a veces no concuerda con la realidad. A través de los años, mi esposa y yo, y ella es la que más me lo comenta, dice, yo tengo miedo de aquellas personas que te aparentan mucha santidad. Tengo miedo. Porque en ocasiones solamente es que, acuérdense que la Biblia, y lo dijo el Señor Jesús, mucho cuidado con los lobos, ¿qué? Rapaces que se visten como ovejas. Entonces no necesariamente nuestros estereotipos o nuestras ideas son exactamente lo que dice la Escritura. Entonces, irreprensible es la idea de que si la iglesia los encuentra con las virtudes, las capacidades de ¿qué? De realizar su trabajo. ¿Quién no tiene defectos? Para felicitarlo. Todos tenemos, ¿no es cierto? Sí. Virtudes, sí. Y después, la idea es trabajar en todas aquellas cositas que sabemos que necesitamos todavía mejorar. Y eso se los digo por eso, porque muchos tienen ese miedo. Ay, es que entonces yo no puedo ser diácono. No, sí, tú puedes serlo, porque vas a trabajar. Los hermanos te van a ayudar. Vas a tener un trabajito y eso te va a ir, ¿qué? Madurando y trabajando más para el Señor. Bueno, entonces sean sometidos a prueba. La idea central es que, y ahí lo tiene usted en su material, la idea central es dar demostración de ¿qué? De su capacidad. Dar demostración de su capacidad. Primera de Timoteo 5:22, ahí póngale usted, juntito a
donde dice capacidad, 1 Timoteo 5:22. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ajá. Lo que esto significa es bien interesante cuando usted analiza el texto ya a la luz de el griego, y no necesita conocer griego, ¿eh? Si usted tiene la oportunidad de ir a una librería evangélica y comprarse, hay ¿cómo se dice? Un Nuevo Testamento que se le llama interlineal, es así de gruesote. En ese testamento interlineal usted encuentra la primera línea en griego y la segunda línea en español, y empieza a ¿qué? A entender un poquito algunas cosas del griego con el español. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, si tú nombras a una persona que no ha demostrado sus capacidades solamente por simpatía, porque es el más guapo, porque es el que ofrenda más, entonces tú vas a ser partícipe de los errores que él cometa. Es a lo que se refiere la escritura. Voy a usar un término muy de nosotros como mexicanos. Si él la riega, ¿tú eres qué? Partícipe, porque tú eres parte de los que lo están nombrando. Entonces dice, no, mejor para evitar este tipo de problemas, no lo hagas así. Mencionaba yo que la iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia, lo que significa gobierno de Dios. Y Él pone y da capacidades, talentos para servir. Lamentablemente, en algunas partes hemos visto que pues hay una relación cercana del ministro con algunos miembros de la iglesia. Bueno, pues tú vas a ser diácono de esto, tú vas a hacer de esto, tú vas a hacer de esto. Ah, caray. Eso no es así, la Biblia no dice eso, ¿o sí? ¿No? La diodocracia solamente existe allá. En el PRI. ¿Verdad? En el PRIAN. La diodocracia, no, aquí no. Eso es a lo que se refiere Pablo. No con ligereza, sino aquellos que muestren realmente esas capacidades, las virtudes para desempeñar el trabajo. Porque cuando ha sido así, hermanos, créanme lo que ha habido dificultades serias. Simplemente ese diaconado no funciona.